Bueno, si su niño necesita una operación para extraer las amígdalas, mucho cuidado porque también podría necesitar extraer simultáneamente las adenoides. Para enfatizar o para comprender un poquito más este tema nos acompaña el doctor José Mario Quiroz. Muñoz. Bienvenido, muchas gracias. Muñoz, perdón. Bueno, José Mario Muñoz, que es especialista en otorrinolaringología, ¿verdad? Eso es un trabalenguas, pero bueno, vamos a comenzar, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre la amígdala y el adenoides para primero comprender? Ok, yo creo que es importante más bien hablar de diferencias, hablar de similitudes. En el segmento anterior estaban hablando sobre lo que era el tejido linfático. Amígdalas y adenoides son parte del sistema linfático, lo que pasa es que a diferencia de los ganglios carecen de función. Entonces, la diferencia va a radicar en el sitio anatómico donde están. Es importante, sobre todo para un niño, es importante que entiendan esto, los primeros 5 años de vida es donde el cerebro se va a desarrollar en su máximo potencial con relación al resto de la vida. Entonces, para eso es importante que el cerebro de un niño tenga suficiente aporte de nutrientes, de glucosa y de oxígeno. Entonces, el oxígeno va a pasar por lo que llamamos la vía aérea. El ducto que va desde la nariz hasta los pulmones, pasando por la faringe, la tráquea y los bronquios. Entonces, Por aquí. anatómicamente las personas tenemos las amígdalas, que son 2 pelotitas, por así decirlo, que están a cada lado de la boca. Y los niños, esto es muy importante, tienen un tejido que se llama adenoides, que es este de acá. Los adenoides tienen un comportamiento bastante dinámico en la infancia, es decir, son estructuras que están pequeñitas al nacimiento y aproximadamente después de los 2 años empieza un pico de crecimiento que va a ir paulatino hasta los 8 años. Es importante que en este crecimiento no lleguen a obstruir más de un 50% de la vía aérea. Muy bien. Ellos siguen creciendo solo hasta los 8 años y ahí se detiene su crecimiento. Se permanece, digamos, del mismo tamaño, por así decirlo, hasta los 12, 13, 14 años y posteriormente empieza un periodo de involución. Es importante porque los adultos no tienen adenoides, ¿ok? Entonces, las razones o la génesis del ronquido varía mucho en el grupo etario, ¿verdad? Entonces, niños generalmente hablamos de hipertrofia, o sea, un sobrecrecimiento de amígdalas y adenoides que obstruyen el flujo, como decíamos, de la vía aérea. Muy bien. Paso del aire. ¿Qué puede provocar que se inflamen o crezca o empiece a obstruir más de la cuenta este tracto respiratorio? Las inflamaciones pueden ser transitorias, ¿verdad? Tipo infecciosas, generalmente, hay amigdalitis, adenoiditis, o inflamaciones crónicas que generalmente tienen un componente hereditario. O sea, es bien común que de pronto llegue un niño que fue operado de amígdalas y también refiera que el papá o la mamá también. Entonces, generalmente tienen un comportamiento hereditario. En ocasiones muy específicas y casi anecdóticas pueden haber un sobrecrecimiento por tumores, pero realmente es algo bastante raro. Ok. ¿Y cuándo es necesario, doctor, que debamos operar no solo las amígdalas, sino también extraer las adenoides? Hay 3 indicaciones, entonces, la principal, que es muy frecuente, es la sospecha de un tumor, y eso lo vamos a ver cuando hay un crecimiento unilateral de una de las glándulas, que es bastante sencillo poder evaluarlo con solo deprimir la lengua, y generalmente con antecedentes de que en algún momento estuvieron tamaño normal, y eso es algo, te digo, bastante infrecuente. La segunda es cuando se vuelven focos infecciosos, cuando la persona tiene una historia de que hace al menos 3 infecciones de amígdalas, que son fáciles de diagnosticar, como le digo, o de adenoides, que son un poquito más difíciles por el sitio anatómico, 3 en un periodo de 6 meses, 4 en un año. Y la razón más frecuente es cuando hay una hipertrofia, cuando hay un sobrecrecimiento sintomático. Es decir, que esto genera un síndrome de broncopatía y apnea obstructiva del sueño. El niño que ronca, que hace apneas, que son pausas respiratorias, que entre ronquido y ronquido oscilan entre 2, 5, 10 segundos máximo. Si la apnea se prolonga más de 10 segundos, automáticamente el cerebro envía un mecanismo de supervivencia que es despertarse. Entonces realiza micro despertares. Tiene un sueño no reparador, alteraciones cognitivas durante el día, déficit atencional, tendencia al sueño, poco apetito. Y crónicamente vamos empezando, digamos, a deformar el tercio medio de la cara. El paladar, que es este huesito, es recto, pero si la cavidad oral, que es para comer, se diseña también o se utiliza para respirar, en la infancia, antes de cumplir 8 años, los huesos no se han solidificado. Entonces puede hacerse ojival, se retrae la mandíbula, caries dentales, básicamente hay ciertas estructuras. Hay una comunicación que va de la nariz, la parte al oído medio, la cavidad del oído medio. Adenoides grandes en forma crónica pueden relacionarse a obstrucción de este ducto, acúmulo de moco en el oído, pérdida auditiva y posibilidad de infecciones ahora del tejido del oído medio. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora sabemos
que debemos tener ciertas precauciones y tal vez preguntar al especialista bien cuando van a hacer una operación para que revise este punto. Yo creo que es importante nada más antes de cerrar definir, ¿verdad? Porque obviamente patología que tiene que ver con la nariz, tipo rinitis o resfriados, va a dar un tipo de obstrucción nasal que es un poquito menos severa, generalmente de aparición diurna. Patología obstructiva mecánica, es decir, que obstruye el paso de la vía aérea, da generalmente síntomas nocturnos. Eso es que le digo, ronquidos, pausas respiratorias, microdespertar. Bueno, tener muchísimo cuidado y estar atentos a estos síntomas. Muchísimas gracias, doctor. Feliz mañana. Y vamos a continuar con más. Vamos con Patricia.